Muy buenos días, mi nombre es Rodvin Campos, soy psico-oncólogo, trabajo tanto en el área de cuidados paliativos como con pacientes con cáncer, adultos. Eh, Muy feliz de esta oportunidad de cáncer de nuevamente poderles exponer en esta ocasión el tema de los aspectos psicosociales de la población LGBTQ sobrevivientes de cáncer. Para grupos históricamente discriminados como es esta población, el tener cáncer y ser sobreviviente aumenta significativamente los riesgos a los que cotidianamente están expuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de la historia, esta población siempre se ha visto eh, expuesta, tratada con múltiples discriminación. Les traigo a continuación un par de diapositivas que en lo personal a mí me parecen impactantes, especialmente, ¿verdad? No puedo creer que esto esté ocurriendo no hace ni 15 ni 20 años, sino entre el año pasado y este. De hecho, la noche de ayer leí esta noticia de este joven de tan solo 20 años que es decapitado por su medio hermano y sus primos por su orientación sexual. Eso fue en Irán. En esta otra noticia, en Brasil, dice que este país encabeza la lista de los países con más asesinatos de personas trans. En esta otra noticia, en Indonesia, pareja de hombres homosexuales fue flagelada, ¿verdad? Por su orientación sexual. Y en España, el año pasado, este niño trans específicamente en Pamplona, fue agredido por un grupo de jóvenes que decidieron castigarlo por su condición. Sinceramente, el castigo, el odio, la discriminación no es algo que esté exento, que es algo que se haya acabado. Y yo no sé si me parece más asombroso la noticia o los comentarios de las personas. Hice pantallazos a estas personas que ponen caras felices, donde se alegran de que esto esté ocurriendo. En esta primera columna, 103 personas y en la otra 489. Esto en el momento en que hice el screenshot. Sinceramente a mí me preocupa, ¿verdad? Y esto es un fenómeno a nivel mundial. Uno pensaría que en ciertos países donde ya está legalizado, en ciertos países donde se supone que prevalece el respeto, esto no existe, pero la realidad lamentablemente es otra. Bueno, el año pasado en Colombia salió un artículo muy interesante sobre los 5 riesgos diferenciales por los que generalmente atraviesan personas sexualmente diversas y a continuación se las quiero exponer. El primero es el mayor riesgo para su salud física y mental de esta población. Señala que varios estudios han demostrado que la salud mental de las personas LGBTQ se ven afectadas desde edades muy tempranas debido al rechazo familiar y el acoso escolar, y más tarde por la discriminación en los ambientes sociales, también laborales. Dicha situación se traduce en un aumento de episodios depresivos y también de ideaciones suicidas. Por otro lado, tenemos el riesgo de expulsión del hogar parental que se exacerba en sociedades religiosas y machistas, jóvenes que son literalmente tirados a la calle desde muy temprana edad en el momento en que, bueno, se entera su familia, su principal red de apoyo de que no cumple con las expectativas sociales, religiosas, y no es digno de vivir con ellos, entonces es expulsado o expulsada a la calle. Para nadie es un secreto, a nivel mundial hay una escasez de medicamentos, no solamente para el cáncer, también para la población HIV positiva, también en tiempos de pandemia con el coronavirus, sabemos que varios países no tienen los insumos suficientes. Entonces esa es otra barrera lamentable con la que tiene que lidiar la población LGBTQ. Te encontramos también que los adultos mayores pertenecientes a esta población son 2 veces más propensos a quedarse solteros, a vivir solos
en condiciones de pobreza y contar con una red de apoyo limitada. Esto comparado con personas heterosexuales y cisgéneros. Y también tenemos la población que ejerce trabajo sexual en las calles. Esta población tiene un riesgo mayor de contraer enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Entonces imaginemos después de estas cuantas diapositivas que les he expuesto, imaginemos a este individuo que ya de por sí viene cargando en su vida una serie de situaciones, una serie de barreras, de problemas, de traumas. Se le diagnostica una enfermedad como es el cáncer, ¿verdad? Tiene que exponerse a lo que tiene que ver con todo lo que son los tratamientos, y no solo los tratamientos, estamos hablando de los efectos secundarios que producen esos tratamientos. Y la situación no acaba ahí. Posterior a esto, encontramos que termina los tratamientos, pero tiene que lidiar con lo que son las secuelas secundarias permanentes, posterior a todo el proceso oncológico. Bueno, uno dice, qué dicha, la ciencia ha avanzado, a nivel mundial hay muchas medicinas que ayudan a que el paciente oncológico, bueno, que sea diagnosticado a tiempo, de que, bueno, tal vez tenga menos efectos secundarios, que ahora la tasa de intención curativa es mayor. Por otro lado, también se dice que, bueno, que contamos con mayor tecnología, mejores procedimientos quirúrgicos, variedad de quimioterapias, entre otro montón de cosas. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado o no sé, se nos olvida o no tenemos tan presente que la situación no acaba con la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. Estas personas tienen que lidiar, muchos de ellos de por vida, con estas secuelas a mediano y largo plazo, como consecuencia no solo la parte física, sino también la parte emocional. Por ejemplo, en este estudio describe que pacientes que se curan de cáncer de recto, el 13% tendrá discapacidad. En cáncer de mama, el 45% de las pacientes. En próstata, un 15%, testículo, 34%. Esto, 34% de esto, etcétera. O sea, hay otro montón de secuelas. Esto es un estudio realizado en el 2012. Es sumamente importante que los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud con los pacientes con cáncer eh, tengan una muy buena comunicación con sus pacientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces el paciente se va del consultorio o recibe tratamiento sin tener tan presente que va a vivir secuelas o efectos secundarios que son temporales, pero algunos de ellos van a ser larga data. Entonces, esto es algo que es importante que el paciente conozca, porque esto de alguna u otra forma va a repercutir en su vida a mediano o a largo plazo. De aquí la importancia de dejar de ver al individuo que padece una enfermedad solamente enfocado desde el aspecto biologista. Sumamente importante recordar que como ser integral tiene que ser valorado por diferentes disciplinas, tanto el aspecto médico como el aspecto social, como el aspecto psicológico, inclusive el aspecto espiritual. Y para eso es sumamente importante que otros profesionales también estén acompañando las diferentes esferas. Las crisis emocionales en este aspecto sí se pueden dar definitivamente en diferentes procesos, en diferentes etapas de la enfermedad. Puede ser que inclusive se den en todas las etapas, en el momento del diagnóstico, a lo largo de los tratamientos y posterior a los mismos. Esta sensación de inutilidad, esta sensación de que no voy a poder ser la misma persona que era antes, esa sensación de que me van a despedir, otros dependen de mí, tengo miedo, tengo incertidumbre, tengo angustia, son lamentablemente una serie de emociones con las que tiene que lidiar no solamente el paciente, sino también su red de apoyo. Bueno, para nadie es un secreto, no existe un modelo psicológico, psicosocial único de seguimiento para los pacientes sobrevivientes de cáncer dentro de la población LGBTQ.
Estos varían dependiendo de cada país, del centro de salud, de la capacidad instalada y también de la situación socioeconómica del país y también del individuo. A nivel emocional, sabemos que en este estudio en el 2000, que se hizo en el 2010, refleja que efectivamente existen altas tasas de depresión, de ansiedad, de disfunción sexual, fatiga, así como miedo a la recurrencia en aquellos pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Entonces las repercusiones muchas veces no solamente son a nivel física, sino también a nivel emocional y social. Existen algunos tipos de tratamientos de radioterapia, entre ellos lo que son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, que data nos explica que esos tratamientos pueden generar diferentes tipos de secuelas o deficiencias que pueden llegar a la discapacidad. A continuación les voy a exponer cada uno de ellos. Por ejemplo, en aquellos pacientes que reciben radioterapia a nivel de la cabeza, a nivel del sistema nervioso central, sabemos que son pacientes propensos a tener secuelas desde la esfera de la inteligencia, del coeficiente intelectual, a nivel del comportamiento, a nivel del pensamiento, a nivel de la memoria. Múltiples estudios nos señalan que estas secuelas se pueden ver evidenciadas hasta 10 años después de que el paciente haya recibido este tratamiento. Dependiendo también del área a tratar, la misma radioterapia puede contribuir a los linfedemas, que estos como hinchazón en ciertas partes del cuerpo, en extremidades casi siempre. También puede generar daño cardíaco, pulmonar. Estas secuelas se han reportado hasta un 10% de los casos. Con respecto a lo que es los tratamientos con quimioterapia, las pacientes y los pacientes que reciben esos tratamientos están expuestos a alteraciones, tanto del aspecto de la cardiomiopatía, la neuropatía, que esto es como la sensación eh, de agujas, de calambres en lo que son los brazos, en lo que son las piernas, hormigueos. También va a estar muy relacionado con el tipo de quimioterapia que recibe el paciente, específicamente si es taxano. Estas neuropatías periféricas, sensitivas y motoras en diferentes grados las padecen aproximadamente también un 10% de los pacientes y pueden llegar a ser severas y realmente contribuir a la parte de la discapacidad. Se ha reportado que las neuropatías pueden verse en un 40% de los pacientes y pueden alterar en forma significativa la calidad de vida de los mismos. Con respecto a lo que son las cirugías oncológicas, un estudio sueco mostró que un 59% de las mujeres que eran sometidas a estos tratamientos volvían a su trabajo 10 meses después de completar su cirugía, mientras que un 41% persistían con incapacidad para poder volver a su trabajo. Obviamente que lo que es las intervenciones quirúrgicas va a depender mucho del área en donde se haga este procedimiento, si es a nivel de las piernas, de los brazos, del aspecto facial. Esto también va a depender mucho cómo va a repercutir en la vida del usuario, del paciente, tanto desde el aspecto psicológico, social, laboral, entre otros. Entrando en materia sobre lo que son los supervivientes de cáncer en situación de discapacidad y el acceso al trabajo, se me viene a la mente el caso de un joven diagnosticado con cáncer, tratado con quimioterapia, también cirugía. Y este joven, posterior a todos los tratamientos, le comenzó a costar mucho conseguir trabajo. Entonces, cada vez que le preguntaban si padecía algún antecedente de salud, algún problema de salud, y decía que tuvo cáncer, las puertas parecía que se le estaban comenzando a cerrar. Entonces, él prefirió hacer omisión de este detalle de su vida y prefirió mentir o no comentar ni hablar de este aspecto porque efectivamente, ¿verdad? Era muy notable. Esto sin tomar en cuenta su orientación sexual. Entonces, una vez más, vemos un claro ejemplo de que el tener una orientación sexual diferente que no ser heterosexual, el hecho de ser paciente oncológico puede tener repercusiones en diferentes esferas de la vida.
Sabemos también que en ciertos individuos encontrar trabajo después de pasar un proceso oncológico es difícil, no logran reinsertarse en sus labores cotidianas ni a su trabajo por los motivos como por ejemplo señala la falta de adaptación en sus sitios de trabajo, despidos por su discapacidad o no conseguirán trabajo por la nueva situación. Sabemos que, bueno, por lo menos en mi país, el que una persona sea despedida mientras que esté incapacitada o padeciendo una enfermedad es un delito, es ilegal. Sin embargo, posterior a que se incorpore a trabajar, ya estando trabajando pueden ser despedidos y ocurre. Y es más frecuente de lo que nosotros imaginamos. Desafortunadamente, por la discapacidad física y psicosocial causada por el cáncer y sus tratamientos, sabemos que genera que a 1.5 años posteriores al diagnóstico, solo 2/3 de los pacientes con el antecedente del cáncer regresan al trabajo. La tasa de desempleo es significativamente mayor en pacientes supervivientes de cáncer. Y esta falta de empleo, la incapacidad de volver al trabajo, la dificultad para conseguir trabajo conlleva a problemas tales como la exclusión social, la deprivación económica, la inseguridad y la mala salud. Además, que el asistencialismo puede generar costos significativos para la sociedad. Y estamos hablando de una población, solamente hablando del tema del cáncer, dejando en estos momentos de lado todo lo que representa, toda su historia de vida. O sea, aquellas personas que, como hablamos al principio, han tenido que lidiar con el rechazo, con el odio, con la pobre aceptación, con la expulsión de sus familias, se les presenta esta situación y se viene sumando toda esta otra nueva parte. Existe, ¿verdad? A nivel internacional, un montón de organizaciones que están para velar de que las personas trabajen, ¿verdad? Hay muchas barreras por las cuales estos sobrevivientes, ¿verdad? Tienen discapacidad y no logran conseguir trabajo y ni disfrutar de este derecho. Eh, a pesar de esto, hay mucho trabajo por hacer. La realidad es que es una situación real, es una situación que tanto lo viven las personas LGBTQ como aquellas personas, ¿verdad?, heterosexuales, y con más razón esta población recae todavía más este rechazo y estas puertas que se cierran, lamentablemente. Dentro de los factores que relacionados al mismo, a lo que tiene que ver con el trabajo, como les vengo diciendo, una de las grandes barreras es que no contratan a pacientes que hayan tenido cáncer porque tienen riesgo de recaer, de incapacitarse constantemente, de ir a citas médicas, o el prejuicio, la etiqueta de que no será una persona productiva frente a las demás personas si está en estas mismas condiciones. En un reportaje que salió en enero del 2018 aquí en mi país, señaló que el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad señaló que el 65.3% de las personas con discapacidad estaban desempleados. Dentro ya y entrando a la parte de las secuelas emocionales de los tratamientos de los pacientes y sus familias, sabemos que aquellos pacientes sobrevivientes tienen tendencia de sufrir problemas de ajuste social, personas que tienen riesgo a también padecer de trastornos depresivos. Hablamos de un síndrome de estrés postraumático, personas con gran fatiga, con mucho cansancio, inclusive también con ideas suicidas eh, a largo plazo posterior a vivir todo su proceso oncológico. Alrededor de un 33% de los sobrevivientes continúan reportando preocupaciones, depresión y ansiedad, temiendo que los síntomas que experimentan pueden ser nuevamente el cáncer que regresó. Muchas de las pacientes que han pasado por este proceso en algún momento de su vida viven con el miedo de que si quedan embarazadas, el embarazo puede activar nuevamente su enfermedad o esto puede generar alguna malformación en el niño o no pueden quedar embarazadas. Sabemos que existe cierta toxicidad tanto de la quimioterapia y la radioterapia. Si se da a nivel gonodal, puede generar infertilidad en las pacientes. Y como les digo, este temor de que si me resfrío, si me duele el estómago, si me duele la cabeza, puede ser que el cáncer regrese.
el escuchar inclusive noticias, el ver que otros pacientes que también tienen cáncer tienen progresión de su enfermedad, son pacientes que viven con una carga emocional de mucho miedo, de mucha preocupación, de incertidumbre de que el cáncer puede en cualquier momento volver. A continuación quiero hablarles sobre las intervenciones psicosociales para los sobrevivientes de cáncer LGBTQ. En ese sentido me dirijo específicamente al grupo de profesionales que trabajan con esta población, especialmente aquellos que están en el área psicosocial. Es sumamente importante a la hora de evaluar, de indagar, de tener al paciente al frente, explorar, ¿verdad?, el motivo de la referencia, el tipo de cáncer que tuvo, antecedentes psicopatológicos, secuelas que estos mismos tratamientos o la misma enfermedad pudo generar en el individuo, qué tipo de discapacidades está teniendo, la lectura y la interpretación de que le da al individuo, lo que le da al paciente a esta situación, porque una misma situación puede variar en su lectura de un individuo a otro. Sumamente importante indagar las posibles causas de la depresión, de la ansiedad, también de la difusión sexual, de la fatiga, del miedo a la recurrencia en estos pacientes sobrevivientes. Descartar alguna condición también orgánica subyacente, ofrecerles a los pacientes consejería, sumamente importante la parte psicosocial, espiritual, psiquiátrico o alguna intervención farmacológica que sea requerida. Bueno, esperemos que existan en nuestros países latinoamericanos y en términos mundiales planes para pacientes sobrevivientes, realmente que incluyan lo que es la rehabilitación, la vigilancia de la recidiva, la intervención precoz sobre las complicaciones relacionadas con el cáncer y su tratamiento, que exista promoción de la salud, evaluación, intervención por las consecuencias socioeconómicas del cáncer, coordinación con atención primaria, y les traigo a continuación algunas fotografías de programas que existen en Estados Unidos, en Canadá, para aquellos pacientes sobrevivientes con cáncer. Y esta diapositiva en particular me parece sumamente especial en el sentido de que en Australia inclusive se ha unido varias compañías, casas farmacéuticas, empresas gubernamentales, para que el paciente joven que tiene cáncer y que es LGBTIQ pueda contar con un apoyo por medio de páginas web, por medio de grupos de pares, entre otros. Y yo creo que esto es algo innovador, una iniciativa que podríamos considerar un modelo a seguir en muchos de nuestros países. Apoyo psicosocial para familiares y sobrevivientes de cáncer también, porque recordemos que la persona que vive la enfermedad es la que está viviendo esto en carne propia, ¿verdad? Pero todas aquellas personas que tienen un vínculo afectivo con el paciente, de alguna u otra forma, afectadas. Se ven afectadas, llámese su familia directa, su pareja, sus hijos, en general. En estos estudios, simplemente mencionarlos de forma muy general, estas familias terminan con aquel temor de que, igual que el cáncer pueda regresar, de que el cáncer pueda presentarse en otro miembro de la misma familia. Inclusive los niños de personas sobrevivientes terminan con comportamientos que afectan en su rendimiento escolar, que afecta también sus conductas con sus compañeros de clases. Hay angustia, hay ansiedad, hay depresión, y este síndrome de estrés postraumático que vive el paciente también se ha visto en familias, en redes de apoyo que acompañan al paciente. Y la pregunta que siempre hacemos y que siempre debemos de hacérnosla cuando tenemos a una persona que está al frente de nosotros: ¿quién cuida al que cuida? Girar nuestra cabeza, nuestra atención hacia esta persona que está acompañando al paciente, preguntarle cómo está llevando este proceso, qué necesidades tiene, quién más se involucra en el acompañamiento, en el cuidado, para llevar a las citas a la persona que está viviendo este proceso. Y yo creo que este evento que ocurrió hace algunos años en Costa Rica, ¿verdad?, está presente en muchas de mis presentaciones. Fue aquel caso de una mamá que, tras enterrar a su hija de 26 años por una leucemia,
3 días después ella se quita la vida con los fármacos que utilizaba la misma paciente. Para mí evidencia que el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Que puede vivir una persona y que la atención en aquel momento se enfocó en el paciente y de pronto uno se pone, dentro de las hipótesis y las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿y qué pasó con el acompañamiento a esa mamá? ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Verdad? Todo estaba tan dirigido a la paciente. La soledad que puede vivir una madre posterior a la muerte de uno de sus hijos es algo terrible. Entonces, esta diapositiva es algo para reflexionar. Bueno, como conclusión, es fundamental que todo paciente con cáncer sea valorado de forma integral en las diferentes etapas de su proceso de la enfermedad. El tratamiento no termina con una cirugía, no termina con la última sesión de radioterapia ni con la última aplicación de quimioterapia. En aquellos pacientes sobrevivientes, muchos de ellos tienen que lidiar con secuelas a lo largo de sus vidas. Existe la necesidad de programas, de guías y propuestas institucionales en los sistemas de salud para evaluar los procesos, los resultados y también el impacto en la salud mental de los sobrevivientes de cáncer LGBTQ. Se debe promover la ejecución de investigaciones sobre conductas de riesgo y factores protectores de la salud mental en sobrevivientes de cáncer de esta población. Deben de generarse planes de seguimiento que incluyan los aspectos físicos, médicos, emocionales, espirituales, psicológicos y socioeconómicos con el fin de reinsertar a los pacientes a la sociedad para que vuelvan a ser productivos y su calidad de vida sea la más óptima posible. Es necesario evidenciar el problema del desempleo que viven los sobrevivientes de cáncer LGBTQ para poder contribuir proactivamente en posibles soluciones. Por último, también debemos de concientizar a aquellos profesionales involucrados en el manejo y el seguimiento de los pacientes oncológicos para que conozcan las consecuencias de los tratamientos que son utilizados y que puedan generar discapacidad. Por ende, intervenir para poder colaborar en la reinserción de las personas en el área laboral para mejorar no solo su supervivencia, sino que ésta se acompañe de calidad de vida, accesibilidad a los aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la autonomía y también el acceso al trabajo. Bueno, quiero finalizar mi presentación agradeciendo a iCáncer por esta oportunidad y también feliz Día del Orgullo a nivel mundial. Espero haya llenado las expectativas y haya tenido un impacto en sus vidas, tanto como pacientes como profesionales de salud, al ver esta presentación. Muchísimas gracias.